Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, entrando Jesús en una barca, pasó a la otra ribera y fue a su ciudad, y he ahí que le presentaron un paralítico postrado en su camilla. Y viendo Jesús la fe de todos ellos, dijo al paralítico: Hijo, ten confianza, perdonados te son tus pecados. Luego algunos de los escribas se dijeron interiormente: este hombre blasfema. Mas conociendo Jesús sus pensamientos, les replicó: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: perdonados te son tus pecados, o bien, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, las gentes temieron y alabaron a Dios, que daba tal poder a los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos escuchado que decían los textos de hoy, que cuando venga Cristo, nuestro Señor, hay que tratar de ser irreprensibles para el advenimiento de nuestro Señor, irreprensibles. Jesús sigue escarbando más. Cristo llegó a decir que cuando Él venga por segunda vez, ¿acaso encontrará fe sobre la tierra? Algo que debe preocuparnos mucho. Quiere decir que cada día va a ser peor y que va a ir quedando menos gente que tenga la verdadera fe. Menos gente. Hasta ser muy mínimo el número de los que crean todavía en el credo católico. Está profetizado. Entonces hay que guardar la fe cada vez con más fuerzas en este mundo tan mal. Por eso es necesario hablar o recordar este día sobre lo que está pasando en Roma. Ya han dicho algo los padres anteriormente. Vuelvo a tomar el tema. Porque si uno sigue los cambios, la corriente de Roma, vamos todos a perder la fe. Por eso recordar entonces ahora de qué está pasando. Un obispo brasileño, el señor Antonio Carlos Rossi Keller, escribió estas palabras: se viven tiempos difíciles para la Iglesia de Cristo, una santa, católica y apostólica. Tiempos de traiciones y deserciones, especialmente por parte de muchos de aquellos que deberían ser maestros de la fe, de la verdadera fe, y que se han convertido en postuladores de las herejías más viles y ya combatidas antes. Sigue diciendo este obispo: las ordenaciones de las mujeres, el cambio de la materia del sacramento de la Eucaristía, las brujerías introducidas en la Sagrada Liturgia, es el resultado intencional de que, dice él, de querer romper más con la sagrada tradición. Luego sigue diciendo este obispo brasileño: quienes buscan estas cosas allá en Roma, lo que realmente quieren es otra iglesia. Llegó a decir lo siguiente: ¿por qué no abandonan simplemente ellos la barca de Cristo? Porque lo que quieren ahora es arrojar fuera de la barca a los que no están de acuerdo con ellos. Después dijo: debemos rezar por la iglesia para que, dice el sínodo, no se convierta en un instrumento de traición a la verdadera fe. Eso es lo que está haciendo, una traición a la verdadera fe. Hasta aquí el obispo brasileño. Y lo sabemos
lo que ha pasado en Roma en esta semana pasada, esas celebraciones lamentables que hubo en el Vaticano y los jardines aledaños, esos nativos disfrazados, pintados con sus hábitos normales, su vestimenta, emplumados, todos esos. Después los ritos que han llevado a cabo dentro de los templos, con canoas, estatuillas, ritos indígenas, con el rito de la madre tierra y cosas semejantes. También se realizaron, dice, ceremonias y bailes grotescos delante del Papa y de los cardenales. Bueno, todo eso está pasando allá, en ese sínodo. ¿Qué temas están tratando? Hago un pequeño resumen, después vamos a algunos de ellos. Temas a tratar en este sínodo que comenzó el 6 de octubre y termina el 27. Por ejemplo, un tema se llama a la conversión, pero no la conversión que conocemos nosotros, del pecado a la gracia. Se llama a la conversión, pero la conversión ecológica. Es el tema de tratar allá, que implica reconocer y confesar los pecados ecológicos. Son temas conversión ecológica. No el calentamiento de las pasiones, como controlarlas, sino el calentamiento global. Es el tema, uno de los temas. ¿Qué más temas? Promover el diaconado autóctono permanente. Diáconos indígenas permanentes. El desarrollo del ministerio laico, más todavía. Se hace más todavía. Llamando a participar más de las mujeres también en los ritos. Se plantea con gran fuerza más la ordenación de hombres casados. Se quiere equiparar las religiones precolombinas a las indígenas de antes, cuando estaban los españoles y cuando llegaron acá. Se quiere equiparar esas religiones, esos ritos, al rito católico cristiano. Y también por eso se quiere proponer al experimento un nuevo rito católico amazónico. Son temas graves que están haciendo entonces. Por eso decía este obispo brasileño que estamos en peligro otra de apostasía grande. Son unos temas toco como para recordar lo que está pasando allá, lo que están diciendo, las críticas a ellos. Dice Monseñor Schneider, el tema de la ecología. Monseñor Schneider dice: el sínodo está siendo preparado por una pseudo-élite clerical europea. Están haciendo todos estos avances, esas personas. Y su objetivo es crear una secta católica amazónica que practica la adoración a la naturaleza y que tendrá un sacerdocio femenino. Eso dice ese obispo cardinal. Y por eso él reprendió severamente a los eclesiásticos que participaron en la preparación de ese sínodo amazónico. Dice: y afirmó, porque estos que han preparado este sínodo han predicado en la Amazonia principalmente un evangelio de la vida terrenal, un evangelio del estómago, por así decirlo, y no un evangelio de la cruz, un evangelio de la adoración de la naturaleza, del bosque y del agua, del sol, un evangelio de la adoración de esta vida terrenal tan breve. Esa es la parte de la ecología, la crítica entonces, una religión naturalista. En la parte de la liturgia, ¿qué está pasando? Dicen que, de acuerdo con los documentos que han preparado, el instrumento laboris, llamado así, instrumentos de trabajo, dicen que la Iglesia debe ser capaz de asumir y de adoptar elementos como las tradiciones locales del culto de los espíritus
y las medicinas tradicionales amazónicas que se hacen por brujerías y exorcismos. Entonces quieren que la iglesia tome lo que se pueda de eso y lo incorpore a sus cultos. Quieren hacer eso. Da la impresión de que en lugar de luchar contra el paganismo, esto es paganismo, son paganos, los indios, indígenas, muchos paganos. En lugar de luchar contra ellos, la jerarquía actual pretende asumir e incorporar esos valores a nuestra santa católica religión. Por eso una de las propuestas fue la que dijimos, pensar en establecer un rito amazónico católico para, dizque así, celebrar la fe en Cristo, dicen ellos. Dicen, para captar lo que el Espíritu del Señor ha enseñado a esos pueblos, la relación viva con la naturaleza y la madre tierra. Es lo que quieren. También proponen reconocer la espiritualidad indígena como fuente de riqueza para la experiencia cristiana. Están diciendo que en las ceremonias indígenas que hay algo de revelación, dicen ellos, algo de revelación divina que hay que recuperar. Eso es falso. La revelación es solamente por la Sagrada Escritura y la tradición católica. Y se acabó con la muerte del último apóstol. Entonces dicen que no, que hay tradiciones y revelaciones en los indígenas, dicen ellos. Como crítica a todo esto, unos obispos allá están reaccionando, obispos en Alemania, en Brasil, dicen que todo esto es ajeno a la fe católica. Parece que esto es una especie de sincretismo cristiano animista, es decir, juntar el cristianismo católico y el animismo, el resto de los espíritus. Esto es inaceptable. Dice un monseñor José Luis Ascona, misionero español, la utopía de dar vida a las religiones precolombinas, o sea, las indígenas, darle vida otra vez, recuperarlas, separándolas de Cristo, no sería un progreso, sino una regresión. Sobre el tema de la inculturación que quieren hacer, un obispo llamado Monseñor Bux dijo, esta inculturación se presenta de manera invertida. La intención es regresar a la iglesia en el Amazonas al animismo, volver otra vez a impulsar el animismo, al espiritismo, haciendo que se aleje de la palabra de Dios que se le anunció a través de la evangelización. Porque los misioneros que no quieren destruir. Dijo el cardenal Frank Müller, esto es una religión natural con máscara cristiana. Nos enfrentamos al deseo de querer modificar genéticamente a la iglesia, poniendo en tela de juicio la fe y la unidad del rito romano que la expresa. Entonces la parte esta litúrgica, ecológica, litúrgica. Otra parte de este sínodo es un tema, se está callando, se oculta la cruz de Cristo en los textos de ese instrumento Naboris. Quien nos dice esto es el obispo Monseñor José Luis Ascona, obispo emérito de Brasil. Dice que lamentó la ausencia en el documento de referencias a Cristo crucificado. Cito sus palabras: la evangelización tiene como contenido esencial siempre la salvación en Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre, muerto y resucitado. Salvación que se ofrece por todos los hombres, culturas y pueblos, como don, gracia y misericordia del mismo Dios. Por eso la única iglesia de Jesús es aquella que testimonia esto. Cualquier otra iglesia que no sea fiel a este testimonio de Cristo crucificado es una congregación de Satanás, padre de la mentira, y que quiere llegar otra vez más a la Amazonas para robar, matar y dispersar.
la ausencia alarmante del tema de la cruz en el Instrumentum Laboris levanta sospechas fundadas sobre la condición cristiana del mismo. No es cristiano, no es católico. Cristo crucificado no es proclamado ni recordado una sola vez. Así, ese Instrumentum Laboris, está subiendo el sínodo, esteriliza, anula la cruz de Cristo, se avergüenza de ella. Dice más este obispo: lo más grave no es el silencio avergonzado sobre Cristo crucificado, sino que es la eliminación completa de Él. Como decir, no queremos que este reine sobre nosotros, en un momento en que es necesario confesarlo abiertamente. Esto es el tema entonces de la negación de Cristo. No se le menciona, no se dice nada. Otro tema, el celibato sacerdotal. Se plantea ya la ordenación de los viri probati, que son hombres indígenas, mayores, y que los mejores que puedan encontrar para ordenar a los sacerdotes. Dice, como crítica, el cardenal Marc Weffer, profeta de la Congregación de Obispos, dice, hablando de este celibato sacerdotal tan importante: creo que el celibato sacerdotal es un poderoso testimonio de la divinidad de Cristo y de su llamado a seguirlo y dejar todo para estar con Él y hacer lo que Él nos pide que hagamos. Entonces, para mí, dice este cardenal, es el primer significado del celibato y del celibato sacerdotal de ser testigo de la divinidad de Jesucristo. El vínculo entre el celibato y el sacerdocio en la Iglesia latina proviene de los apóstoles y se ha mantenido a través de los siglos, a pesar de los tiempos de decadencia, de dificultades y de rechazo. Siempre ha sido difícil ese celibato, pero sigue siendo un testigo extraordinario de la divinidad de Cristo. Por eso dice entonces, como obispo, para explicar esos estudios sobre ordenar hombres casados, Monseñor Neira dice: el sumo pontífice tiene un deber estricto que le fue dado por Dios de preservar la herencia apostólica del celibato sacerdotal y transmitir esta herencia a sus sucesores, porque no puede apoyar de ninguna manera, ni a través de su silencio, ni de una conducta ambigua, los contenidos obviamente gnósticos y naturalistas de ese siglo, así como la abolición del celibato sacerdotal. Dice el obispo cardenal: si el Papa hiciera esto en el sínodo de la Amazonia, violaría gravemente a su deber como sucesor de Pedro y vicario de Jesucristo y provocaría un eclipse espiritual en la Iglesia. Como una conclusión de lo que vamos diciendo, hemos dicho, estoy confundiendo ya muchas cosas que tratar, pero no quiero ser más breve. Dice el cardenal Brand Müller, antes de comenzar el sínodo, dijo lo siguiente: nos enfrentaremos a serios ataques contra la integridad del depósito de la fe, contra la estructura jerárquica sacramental de la Iglesia y contra su tradición apostólica. Todo esto ha dado lugar a una situación sin precedentes en la historia de la Iglesia, que ni siquiera durante la crisis arriana de los siglos IV y V se había visto. En el Instrumentum Laboris, el sínodo contradice la enseñanza constante de la Iglesia sobre la relación del mundo creado y Dios, el Creador. Se está invirtiendo, se está moviendo hacia la adoración de la naturaleza. Se olvida a Dios crucificado y se adora la naturaleza. Se está olvidando y negando prácticamente el misterio de la encarnación y de la crucifixión. Entonces dice por eso el cardenal: todo esto presagia una apostasía de la fe católica.
y siga todos esos cambios, va a perder la fe. Por eso dijo el señor Bux, un obispo americano, es un intento de crear otra iglesia, demoliendo la verdadera iglesia desde adentro. Jesucristo vino a traer a Dios a la tierra, para que el hombre pueda encontrar el camino al cielo. Por eso fundó la iglesia. Pero en vez de eso, los clérigos de hoy cuidan de la tierra como si fuera su hogar permanente, su hogar eterno. ¿Cuál es el síntoma? ¿Cómo se ve esto? Porque no hablan del alma y por lo tanto no hablan de la salvación. Como ya para terminar, estos resumen que está pasando allá, el Papa Francisco llegó a pedir a los padres sinodales que participan allá en ese sínodo que escuchen al Espíritu Santo, porque dijo el Papa, el Espíritu Santo es el actor principal del sínodo. Uno puede preguntarse esto, si es el actor principal del sínodo, el Espíritu Santo. Cuando uno ve estas ceremonias y bailes grotescos ante el Papa, cardenales, estatuillas indígenas, ritos, invocaciones de espíritus, no sé qué espíritus invocaban. Si fuera realmente el Espíritu Santo el actor principal de eso, ¿qué haría el Espíritu Santo al ver esos ritos en una iglesia sagrada? Se puede fácilmente deducir lo que haría, porque él inspiró a San Luis Beltrán, gran santo patrono de Colombia. Lo que hay que hacer en estos casos, cuando hay ritos amazónicos, indígenas. ¿Qué hacía San Luis Beltrán? Dijo el Padre Conte hace unos días. Cuando llegaba a esos lugares y veía esos altares y ritos, arremetía a patadas lo que encontraba, despedazaba los ídolos, tumbaba los altares y plantaba ahí la cruz de Cristo y celebraba la misa tradicional y restauraba todo en Jesucristo. Y haciendo eso, convirtió a miles y miles de indígenas. Ahora quiere hacer todo lo contrario. Entonces realmente, si no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, lo que hay que hacer es patear todos esos ritos masónicos, espiritistas, animistas y plantar la cruz de Cristo. Eso pasa ahora allá en Roma, entonces tenemos estas cosas para no perder la fe, para guardarla, para defenderla, para pedir a nuestra Señora, Virgen María, que aplaste todas las herejías, todos los errores, como ahora están apareciendo más y más y más, que nos ayude y los vuelva a aplastar y que nos conserve nuestra fe, porque seamos poquitos, un rebaño pequeño, así decía, rebaño pequeño, decía Dios, rebaño pequeñito, esos son los que conservarán esta fe íntegra y sin mancha. Dios esa gracia y también a San Luis Beltrán que nos ayude desde el cielo, que venga otra vez a patear todas esas cosas que él pasó una vez contrarias a Dios, al rito, a la iglesia. Que así sea, Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.